¿Es real el miedo? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es mi amigo? ¿Es mi enemigo? ¿Tengo que taparlo, conquistarlo, vencerlo, ocultarlo a toda costa? Who am I? Yo soy Sergi Ruffi, doctor en psicología, con 24 años de experiencia en este campo profesional. Primero de todo, hablar sobre los mitos del miedo, sobre esta emoción que tiene tan mala prensa. Frases como "los hombres no lloran", "tener miedo es débil", ha contribuido a relacionarnos de una manera patológica y tóxica con este instinto y esta emoción natural. Luego, algo importante es ver que hay diferentes tipos de miedo. Hay miedos de origen social, relacional, económico, miedos al dolor, miedo al sufrimiento y miedo a la muerte. También es importante comprender que gestionar bien el miedo en un área no garantiza gestionar bien el miedo en otra área diferente. Es decir, tirarte en paracaídas, caminar descalzo por brasas o darte una ducha de agua fría o tirarte al hielo no tiene ninguna repercusión en nuestros miedos sociales, económicos, etc. O sea, hablar mejor en público, emprender un negocio, decir que no a alguien, etcétera, no se gestiona por tirarnos en paracaídas ni haciendo otras cosas que nada tienen que ver con ese tipo de miedos. Eso es un error cultural, eso es un error de la moda de la psicología oficial y del New Age y del coaching, que lo mezclan todo y no comprenden que hay distintas tipologías de miedo con distintas formas de gestionarlo. Entonces, algo importante es desterrar la idea de valentía y reconfigurarla, darnos cuenta que el valiente no es quien no tiene miedo, sino quien a pesar y a través del miedo hace lo que es importante para él, o sea, hace lo que tiene que hacer. Todo el mundo tiene miedo, los soldados, los luchadores, los guerreros, los atletas, hasta los músicos tienen miedo al escenario, todo el mundo tenemos miedo. También tenemos que darnos cuenta que cada cerebro es diferente y que hay mucha gente que el miedo le pone. No es que el miedo no le dé miedo, sino que el miedo le pone. Gente que le gusta el riesgo, atletas de deportes de riesgo, les encanta porque a través de ese miedo es el medio a través del cual adquieren sensaciones de bienestar, de subidón, de adrenalina, de cortisol, y es gente adicta al miedo. Sí que hay gente, pero es poca gente, igual es un 10% de la población mundial. Entonces, ¿qué es importante? Primero, dejar de fingir y de negar que no tenemos miedo. Súper importante reconocerlo y aceptarlo. Es importante también aceptar que es un instinto de supervivencia y que quizá el que dice que no tiene miedo es que no es consciente de él, y cuanto más sensibles y profundos, reflexivos e introspectivos seamos, más cuenta nos daremos de cómo somos y por lo tanto nos daremos cuenta de que somos seres emocionales, tenemos emociones, sentimientos, y el miedo es una emoción más. También dejar de romantizar a la gente que no tiene miedo o dice no tener miedo. Básicamente, quien no tiene miedo tiene un trastorno de la personalidad o un trastorno emocional, un trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía, o un trastorno neurológico como puede ser el síndrome o la enfermedad de Urbach-Wiese, en la cual la gente, las personas que tienen esta enfermedad, no tienen la amígdala normal, la tienen calcificada, con lo cual no sienten miedo. Pero eso no es deseable. También es muy importante diferenciar entre susto, miedo, estrés, ansiedad y fobia. Son cosas relacionadas, pero son diferentes. Esto daría para otro vídeo. Entonces, ¿qué debemos hacer con el miedo? Punto 1. Primero, reconocer que está fundamentado, que es un aviso de que hay un peligro o una amenaza presente. También podemos tener miedo porque la situación es nueva, nunca la hemos hecho, nunca lo hemos emprendido antes, con lo cual sentimos incertidumbre, y ese es uno de los contextos psicosociales que peor lleva el ser humano, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no podemos tirar de ningún recuerdo, de ningún archivo mental con el que podernos sentir calmados, porque ya hemos realizado esa acción antes y la hemos hecho de manera correcta. Entonces eso nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos da miedo. No puedo ver si lo voy a hacer bien o mal. Lo estoy anticipando y no puedo lograr ver cómo lo voy a hacer. También puede ser que esa situación o ese contexto nos genere miedo porque nos recuerda a un trauma anterior, es decir, a una situación parecida en la que nos hemos quedado congelados, nos hemos quedado frenados, parados, en blanco, en seco, y eso ha generado un shock en nosotros. Punto 2. También es muy importante
comprender cuáles son las señales del miedo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. En nuestra mente podemos sentir rumiación, podemos sentir anticipación y ganas de evitación, con pensamientos del pues no voy, pues dejo de hacerlo, etc. Y en el cuerpo podemos sentir presión, tensión, somatización, hiperventilación, boca seca, etc. Punto 3. Es súper importante reconocer sobre todo su función protectora. El miedo siempre nos quiere proteger, quiere que evitemos realizar la acción o aquella acción que nos ha generado un dolor y un sufrimiento en el pasado o que hipotetizamos que en un futuro nos pueda hacer sentir mal. Por lo tanto, ese miedo, esa sensación y esos pensamientos de miedo quieren evitar que volvamos a pasar sensaciones de vulnerabilidad y desagradables. También es súper importante unir las sensaciones de miedo actuales con un evento pasado. Vale, esta situación se parece a aquello que viví, y un evento futuro. Vale, y lo que voy a hacer tiene sentido. Porque hay mucha gente que se pierde en el no comprendo por qué siento miedo, no entiendo por qué siento miedo. Y esto nos hace sentir mal, aumenta nuestra sensación desagradable. Y es por eso muy importante que tender un puente entre pasado, la causa, vale, se parece a esta situación, y el futuro, una hipótesis. Claro, si me salió mal, puede salirme mal. Entenderlo, unirlo al pasado y al futuro nos puede llevar a calmarnos porque podemos comprenderlo. Ok, lo comprendo. También es muy importante relacionarnos con él como si fuera un niño pequeño, poderle hablar, cerrar los ojitos y poderle hablar mostrándole comprensión, mostrándole cariño, mostrándole empatía, mostrándonos compasión a ese miedo. Nos desdoblamos y hablamos con él, gracias, cariño, tal, ¿sí? Siempre mostrándole compasión, comprensión, nos quiere proteger y dándole cariño, nunca luchando contra él. El miedo no es nuestro enemigo, es una parte nuestra psicobiológica ancestral que nos avisa mediante emociones y pensamientos desagradables, lo cual no significa que vaya en contra nuestra. Gracias a él sobrevivimos. El tema es que hay muchas veces que no tenemos que hacerle caso a lo que nos dice si queremos prosperar, avanzar y evolucionar. Punto 4. Para gestionarlo es importante también seguir el protocolo de liberación emocional que sale en el vídeo anterior cuando hablo sobre las lágrimas y sobre llorar. Es importante liberarnos de él, poder trabajar con él a través de esa técnica que hablo en el vídeo anterior, y una vez que la he hecho, otra vez poder distraernos, poder ir al movimiento natural una vez que lo hemos liberado. Si no me es posible liberarlo, porque no sé cómo hacerlo, no lo puedo liberar, no sé cómo hacerlo, es importante buscar el movimiento. Buscar el movimiento, buscar la naturaleza, buscar la gente con quien compartirlo y también distraernos si podemos, pero de manera natural, sin grandes movimientos, sin grandes aspavientos de lucha, de huida. No aumentamos la intención de huir de esa situación o de esa sensación, sino tranquilamente, naturalmente, pasivamente, abrimos un libro, vemos una película, ponemos un vídeo, nos vamos a dar una vuelta, llamamos a alguien, quedamos con alguien y nos vamos a mover y a cambiar la atención a otro foco externo exterior. 5. Otros tips también importantes para poder gestionar y relacionarnos de manera positiva y óptima con el miedo es poder ver vídeos o leer libros de gente que ha superado miedos, pero historias reales, historias fieles, no de estas falsas americanas que se inventan que no podían nunca nada y que lo lograron todo y fueron millonarios. Esto nos va a generar más presión porque no vamos a ser capaces de lograr esa excelencia que nos venden todos los libros de autoayuda. También es importante poder conectar con algo mayor que nosotros. Por eso tener principios o prácticas espirituales basadas en la aceptación, no en el control, como el Advaita, nos puede ir bien porque podemos comprender que la vida o los hechos o las situaciones nos quiere en este momento precisamente así, de esta manera. ¿Para qué? Para poder traspasar, poder avanzar, poder evolucionar. Necesitamos retos y escalones difíciles para poder seguir subiendo la escalera de la evolución. También tenemos que darnos cuenta en este punto y en este momento que el exceso de prácticas de autocontemplación o autoobservación, como el exceso de meditación, lo que nos va a hacer en un momento de pico alto de miedo, de ansiedad o de estrés, lo que nos va a hacer va a ser el efecto contrario. Nos va a hacer sentir más estrés y más ansiedad porque nos va a enganchar con los síntomas somáticos del miedo y del estrés. O sea, si yo en un pico alto de estrés o de miedo estoy con los ojos cerrados observando el corazón cómo
me pincha, lentamente me voy a fusionar, me voy a fundir más con él y me voy a hacer demasiado esa sensación y no voy a poder separar de ella, no voy a tener espacio con ella, con lo cual voy a sufrir más y más y más. O sea, sin querer, una práctica espiritual que viene a calmarme va a tener un efecto de choque y me va a dar el efecto contrario, me va a dar más ansiedad. Por eso es importante meditar un rato, pero luego marcharme, liberar emociones un rato, pero luego marcharme, estar quieto y luego volver al movimiento, estar solo un rato reflexionando sobre ese miedo, como luego volver al grupo y poder comentarlo o cambiar el tema. Si nos metemos mucho en el miedo, nos acabamos fundiendo y nos volvemos como una lavadora con el miedo, dando vueltas y vueltas y vueltas, rumiando, y todo empeora. Para ir acabando, es súper importante darnos cuenta que el problema nunca va a ser el miedo, sino la culpa. La culpa es esa emoción que se sube al miedo y siento un susto, siento un miedo y esa culpa me dice otra vez sintiendo miedo, ya sientes miedo, no eres suficiente, no mereces más. Sería la parte cognitiva mental de la culpa. Pero ¿cómo siento la culpa? Con más intensidad, con más presión, con más pinchazo, con más vuelco, con más agobio. El problema siempre es la culpa. O sea, él no debería estar sintiendo miedo en esta situación. Por eso, para ir calmando la culpa, nos vamos liberando somáticamente con los golpecitos o el protocolo que os he dicho antes, y también vamos comprendiendo que es normal sentir miedo. Es normal sentir miedo. Comprendemos el miedo, como os he dicho en los pasos anteriores. Por último, súper importante, somos lo que somos a través, a pesar y gracias al miedo. Un fuerte abrazo, familia real. Dejad comentarios, likes, compartir el vídeo si os gusta, comprar mi último libro y seguimos en contacto. Os espero en el próximo vídeo.